En las primeras horas de la madrugada del 20 de noviembre de 1975, en la Residencia Sanitaria La Paz de la Seguridad Social, en Madrid, dejó de latir el corazón de Francisco Franco Bahamonde, caudillo de España, generalísimo de los ejércitos y jefe del Estado español. Tan pronto como fue comunicada la noticia, las banderas ondearon a media asta en todos los edificios públicos y en las embajadas de los países con que España mantiene relaciones diplomáticas. Un público ávido y conmovido se arracimó ante los puestos de periódicos, muchos de ellos improvisados. Los diarios lanzaron a la calle varias ediciones desde primeras horas de la mañana, tanto en Madrid como en otras ciudades españolas. Aunque la muerte del caudillo parecía inevitable, la noticia impresionó profundamente a todo el pueblo español, que no se resignaba a hacerse a la idea de que había desaparecido el hombre que durante casi 40 años había regido los destinos de la patria, dando a España el más largo periodo de paz, orden y progreso de su historia. A las 11:30 de la mañana de ese mismo día, el féretro que contenía el cuerpo de Franco era trasladado desde la Residencia Sanitaria La Paz al Palacio del Pardo. Nada más llegar al Palacio del Pardo, el féretro del caudillo quedó instalado en la capilla ardiente, y a las 12:30 de la mañana se celebró una misa de corpore insepulto. Asistieron su viuda, doña Carmen Polo de Franco, sus hijos y nietos, miembros del Consejo de Regencia, los príncipes de España, el presidente del gobierno y otras personalidades. Ofició la Santa Misa el cardenal Vicente Enrique y Tarancón, arzobispo de Madrid y presidente de la Conferencia Episcopal, quien pronunció una homilía en la que puso de relieve la entrega total, incansable, de Franco al servicio de la comunidad nacional. Terminada la ceremonia, doña Carmen Polo de Franco, los príncipes de España y las demás personalidades asistentes al acto desfilaron ante el féretro en que reposaba Franco, revestido con el uniforme de capitán general.